Me traicionó, y juré que no perdería ni a mi hijo ni mi dignidad. Me llamo Marco Calder y nunca pensé que iba a convertirme en el tipo de hombre que habla con la voz rota en un estacionamiento vacío a las 11 de la noche, mirando el reflejo de sus propios ojos en un parabrisas como si ahí hubiera un oráculo capaz de decirle qué hacer. Siempre creí que mi vida iba en línea recta, una carrera estable en logística, una casa con hipoteca razonable, un matrimonio que a simple vista parecía funcional, y un niño de 5 años, Luca, que me había enseñado a agacharme para ver el mundo desde 45 pulgadas más abajo. Yo no era romántico de películas ni cínico de bar, era un tipo práctico que pagaba cuentas a tiempo, que cambiaba filtros de aire antes de que sonaran, que guardaba recibos en sobres rotulados. Y aún así, cuando la traición llegó, no hubo método que me preparara para esa mezcla de náusea y electricidad en el pecho, esa secuencia de pensamientos que no se alinean por más que uno intente ponerlos en fila con la cabeza fría. No fue un mensaje anónimo ni un perfume extraño. Fue una escena. La primera vez que sospeché, ya lo sabía. Íbamos tarde para una cita de padres en el preescolar de Luca y Rose. Mi esposa dijo que prefería pasar por un encargo camino al colegio, 10 minutos, nada más. Yo había salido antes del trabajo, aún con el radio de la camioneta en esa estación que repite noticias cada 15 minutos como si el mundo fuera un carrusel de tragedias. Cuando estacionó frente a un complejo de apartamentos de ladrillo, dijo que volvía enseguida, que era dejar unos documentos a una amiga. Me ofrecía subir, porque Lucas se había quedado dormido en el asiento y yo podía cargarlo. Ella dijo que no, que mejor me quedara porque la amiga era intensa y se iba a tardar más si yo subía. Tomé eso como una broma, pero lo anoté en la libreta mental donde registro cosas que, de no hacerlo, se pierden. Pasaron 10 minutos. 15. 22. A los 25, salí del carro para estirar las piernas, por inercia más que por sospecha, y fue entonces cuando lo vi. Rose caminaba deprisa hacia un auto en la esquina, uno de esos sedanes que no llaman la atención, y un hombre le esperaba con la puerta del pasajero abierta, los dos mirándose como si la ciudad hubiera reducido el volumen para oírlos respirar. Ella se subió, él le tocó la mejilla con el dorso de la mano, como quien acaricia algo aprendido. No hubo un beso cinematográfico ni un abrazo que pudiera fotografiarse, pero el gesto era más íntimo que un beso. Un gesto de costumbre. Me quedé parado en medio del estacionamiento con la absurda sensación de que alguien me había desenchufado de la vida real. No corrí, no grité, no golpeé el capó, pero ganas no me faltaron. Me regresé al carro, me senté, miré el retrovisor donde la cara de Luca dormía con la boca entreabierta, y me tragué el rayo que me había partido. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando Rose volvió, sin aliento, el cabello recogido con prisa, la mirada afilada para detectar cualquier pregunta, empezó a hablar antes que yo. Lo siento, se complicó, ella tenía un problema con el casero. Sonrió, esa sonrisa técnica que uno usa con los vecinos para no discutir basura. Yo respondí con otra técnica, no pasa nada, alcanzamos. Mi voz sonó distinta, la reconocí como se reconoce una grabación. Y decidí, en ese minuto preciso, no intervenir. No porque me faltaran agallas, me reclamé 1000 veces después, sino porque la escena tenía un hilo que yo necesitaba seguir hasta el final. Había una verdad ahí, entera, y si la arrancaba de golpe solo iba a quedarme con pedazos. Desde aquel día, tuve 2 vidas, la que seguía su curso de desayunos, loncheras, correos, facturas, y la otra, la subterránea, la que se enciende cuando tu pareja se va a tomar café con una amiga y tú te quedas en la mesa limpiando migas que no existen, mirando la puerta como si pudiera devolverte la versión anterior de ti. El amor que le tenía a Rose, porque la amaba, a pesar de lo obvio, empezó a mutar. Primero fue incredulidad, después fue lógica, luego fue inventario, momentos, patrones, frases, y más tarde se volvió una especie de contabilidad emocional. Cada gesto de cariño venía con un pie de página que decía verificar fuente. Yo no me obsesioné con revisar su teléfono ni con rastrearla, me obsesioné en entenderla, como si en su por qué estuviera la forma de salvar lo que quedaba. Pensaba en ella cuando la conocí, en un taller de voluntariado, recogiendo libros para una biblioteca comunitaria, en cómo nos reímos porque los dos marcábamos las esquinas de las páginas y nos acusamos mutuamente de sacrílegos. Pensaba en las noches en que Luca era recién nacido y la casa olía a leche y a cansancio, y en cómo ella me juró, con los ojos colgándole, que nunca iba a dejar que la rutina nos comiera. Pensaba en su miedo a envejecer invisible, en su queja suave de que yo me había vuelto práctico y había dejado de sorprenderla. Y me preguntaba si su traición era un espejo mío. Le di oportunidades, aunque suene extraño decirlo, porque no se trató de una sola. Abrí la puerta para que ella entrara con su verdad.
Le regalé indirectas de todos los tamaños, que son la forma cobarde o prudente de un hombre que no quiere dinamitar su casa. Sientes que nos estamos desconectando. Hay alguien con quien estás hablando mucho últimamente. Deberíamos tomarnos un tiempo, ser más honestos con nosotros. Ella siempre devolvía la pelota con elegancia defensiva. Estás paranoico, Marco, decía, mirándome como se mira a un enfermo que hay que cuidar con paciencia. No todo es sobre ti y tus miedos. O me abrazaba por la espalda en la cocina y me decía al oído, no me pierdas por sospechar que me pierdes, y me besaba el cuello como si con ese gesto borrara mis miedos. O, más punzante todavía, se ponía a la ofensiva con una precisión quirúrgica. ¿No será que tú te sientes culpable de algo, y por eso me proyectas? Lleva semanas distante. ¿Con quién hablas, Marco? El gaslighting, esa palabrita que uno cree de moda hasta que la vive, se instaló en la mesa, invisible pero pesada. Yo pedía una confesión, aunque fuera confesión por alusiones, ella me devolvía inseguridad y me mandaba a hacer introspección. No soy santo ni mártir. Hubo noches en las que imaginé el peor escenario y me provocó hacer el peor movimiento, aparecerme, interrumpir, exponer. Pero cada vez que la rabia subía, Lucas se cruzaba en mi mente como una barrera humana, con sus manos pegajosas de jugo, sus dibujos de palitos donde yo siempre tenía un sombrero que jamás he usado. Yo no quería ser el hombre que arruina a su hijo con una escena de película mala, prefería ser el que recoge pruebas en silencio y toma decisiones sin humo. Quizás suene frío, pero era una forma de protegerlo a él, y de protegerme a mí de mi propia impulsividad. Lo peor de ser un hombre engañado no es solo el dolor íntimo, es el teatro social que lo rodea. Si hablas, eres un quejoso, si callas, eres un idiota. En el gimnasio del complejo, un tipo con el que a veces compartía pesas me soltó, medio en broma, te vi con cara de perro apaleado, bro, todo bien en casa, y no supe si reír o romperle el chiste. En el trabajo, mi supervisor, un hombre de corbatas geométricas que asume que la vida se resuelve con calendarios, me dijo, te noto distraído, Marco, la carga familiar es dura, pero hay que separar, y me dieron ganas de pedirle el manual donde dicen cómo se separa un corazón de un turno de almacén. Los hombres aprendemos a tragar, a no llorar, a transformar el dolor en productividad, y si acaso, en sarcasmo. Pero hay un momento en que la burla, incluso cuando no es explícita, se siente como un tatuaje, la sensación de que eres el último en saber, de que hay una narrativa paralela donde tú eres un personaje secundario con orejas de burro. Un sábado en la tarde, dejé a Luca con mi hermana, Ariadna, que siempre tuvo ese don de hacer preguntas como quien adivina, y salí a caminar sin ruta. Terminé en el mismo complejo de apartamentos de la primera escena, no sé si por masoquismo o por necesidad de confirmar que no estaba loco. Esperé dentro del carro, manos en el volante, ojos en el reloj. A los 32 minutos, la vi. Rose avanzaba mirando el teléfono, el pelo recogido en un moño que yo le conocía de los días en que está apurada. Caminó hacia el mismo sedán gris. Esta vez, él bajó primero, le abrió la puerta, y antes de que se subiera, la abrazó por un segundo largo. Y ahí fue cuando lo supe sin margen de error, no era un accidente, no era una confusión, no era una crisis pasajera. Era una relación. Volví a mi casa con una calma que da miedo, esa calma que llega cuando el dolor encuentra nombre y deja de brincarte por dentro sin etiqueta. Esa noche, cuando Lucas se durmió, hice el intento más directo de todos. Preparé café, aunque fueran las 9, necesitaba el ritual, y le dije a Rose que habláramos, de verdad, sin teatro. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados, defensiva antes del primer disparo, como si yo hubiera ensayado un interrogatorio. No voy a juzgarte, empecé, solo necesito la verdad. Si estás con alguien, si hay algo que te falta conmigo, dímelo. Podemos decidir qué hacer sin tirar todo por la ventana. Ella sonrió, esa sonrisa triste que usaba cuando hablábamos de cuentas, y respondió con una claridad que parecía preparada. Marco, tú necesitas terapia para tus inseguridades. No voy a pagar por tus películas. Si quieres inventarte que hay alguien, invéntalo, no voy a seguir este juego. No es un juego, dije, y sentí que mi voz se quebraba 1 milímetro. Te vi, Rose. 2 veces. No necesito inventar nada. Hubo un destello en su cara, un microsegundo en que se borró el guión. ¿Me seguiste?, contraatacó, indignada, desplazando el foco como si fuera un reflector y yo, el actor torpe que siempre queda a contraluz. Llegué a un lugar donde tú estabas, dije, cuidando no subir la voz, y vi. No voy a darte detalles porque no estamos en un tribunal. Quiero que me digas si te enamoraste, si esto es serio. Sí, ella golpeó la mesa con la palma, no fuerte, pero suficiente para que el café vibrara. No voy a hacer esta escena.
Eres un controlador. No me sigas, no invadas mi privacidad, que te quede claro. Me quedé sentado mientras ella se levantaba, recogía su taza, iba hacia el fregadero. La escuché abrir el grifo, cerrar, dar un suspiro largo. Cuando volvió a la sala, dijo la frase que terminó de torcer lo que quedaba: si no confías en mí, Marco, podemos separarnos. No voy a vivir con un hombre que me acosa. La palabra me cayó como un ladrillo. Acosar. Yo, que me había tragado mi rabia, que había preferido ver 2 veces y callar, que había pedido una confesión con guantes de seda, ahora era el que acosaba. No te estoy acosando, dije, medido, te estoy pidiendo que no me mientas en mi cara. Ella me miró como se mira a un niño que no entiende un chiste. Eres patético, murmuró. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando algo dentro de mí dejó de pedir. El amor se convirtió en resentimiento como el verano se convierte en otoño. Primero no quieres aceptar el cambio, después empiezas a notar las hojas en la acera, y al final te sorprende que no recuerdes cómo se veía el árbol verde. Yo todavía la amaba, pero ya no quería salvarla. Quería que pagara peaje por cada milla de carretera que me hizo recorrer con la lengua mordida. No lo digo con orgullo, lo digo con la honestidad de quien se cansó de hacerse el noble. Hay una parte mezquina en cualquiera que ha sido traicionado y no se reconoce hasta que se sienta a cenar contigo sin cubiertos, querer que el otro sufra de la misma forma, que le arda el pecho en los mismos horarios, que sienta la risa de los demás como una navaja en el cuello. Fui a ver a un abogado. No a uno de televisión, sino a una mujer callada, Judith Farrow, que tenía diplomas discretos y una carpeta roja donde todo parecía encontrar lugar. Le conté sin adornos, no necesitaba mi poesía. Quiero divorciarme, dije, pero no quiero perder a mi hijo. No voy a permitir que él crezca en una casa de medias verdades. Ella hizo las preguntas prácticas, la contabilidad que yo respetaba, fechas, pruebas, finanzas, quién ha sido el cuidador primario, horarios, redes de apoyo. Podemos pelear la custodia, dijo al final, pero no desde la rabia, sino desde el interés superior del niño. Usted tiene que demostrar estructura, estabilidad, presencia, y, aunque duela, mantener el conflicto bajo control. Asentí. No quería ser el hombre que grita frente a un juez, quería ser el hombre que demuestra con papeles. Y sí, agregó, documente todo. No para humillarla, sino para protegerse usted y proteger a Luca. Le dije que ya le estaba haciendo, que no era de los que guardan todo en la nube sin etiquetas. Comencé a mover piezas en silencio. Abrí una cuenta separada para gastos de Luca, ajusté presupuestos, hablé con mi jefe para reorganizar turnos y estar disponible en horarios clave de escuela, llevé a Luca a su pediatra y pedí un resumen actualizado de su historia médica, hablé con Ariadna y con mi madre, que vive en otra ciudad pero llama con disciplina, para calibrar redes de apoyo reales, no de compromiso. No le anuncié a Rosa el plan, no por maldad, sino porque cada anuncio era una bomba que ella aprovechaba para ponerse el casco de víctima. No te preocupes, me dijo Judith, cuando llegue el momento formal, se enterará con todos los papeles en orden. Entendí que parte de mi venganza, si queremos llamarla así, iba a ser de otro tipo, no la escena teatral, sino el orden quirúrgico. Mientras tanto, la casa se volvió una zona desmilitarizada. Hablábamos lo mínimo, coordinábamos lo indispensable, usábamos a Luca como referencia geográfica para no cruzarnos en pasillos estrechos. Cada tanto, ella hacía un gesto que parecía amabilidad. Compré tus galletas favoritas, te dejé café listo, y yo me preguntaba si era culpa, costumbre o estrategia. Yo hacía lo mío, ir al parque con Luca, construir pistas de carritos en el piso de la sala, leerle el mismo cuento 3 veces. Una noche, cuando lo arropé, me dijo, papá, ¿estás triste? Yo iba a decirle que estaba cansado, la mentira estándar de los adultos, pero él me miró con una seriedad que no me esperaba de sus 5 años. Estoy preocupado, bro, improvisé, usando ese bro que él suelta cuando quiere sonarme a mayor. ¿Por qué? Porque a veces los adultos se lastiman sin querer. Como cuando me caí de la bici. Algo así. Entonces te pongo una curita invisible, papá. Y me puso la mano en el hombro, apretó con fuerza de niño. Dormí mejor esa noche. No tardó en llegar la burla. No de amigos íntimos, esos se callan o te abrazan, sino de esa periferia social que huele sangre. Un conocido del barrio, de esos que se enteran de todo porque están siempre en la esquina correcta, me paró en el supermercado. ¿Todo bien, Marco? Vi a tu señora por allá en el complejo de los ladrillos. Dicen. Y me hizo la cara de quien comparte un chisme gratis. Lo miré sin parpadear hasta que se puso incómodo y dijo que era broma.
que no me lo tomara así. También están los silencios, esa manera en que te saludan dos mamás del preescolar y luego susurran con pestañas bajas. O el entrenador del equipo de béisbol de Luca, que me dijo ánimo, campeón sin contexto, con esa palmadita en la espalda de manual que te da alguien que no sabe dónde pegar. Uno aprende a moverse en ese teatro sin romper sillas, a devolver saludos sin explicaciones, a apretar los dientes sin que se te marque la mandíbula. Con el plan avanzando, caí en otro descubrimiento que no cambió el rumbo pero sí la narrativa interna. Su amante, porque ya me lo confirmé, se llama Soren Ale, soltero, trabaja en una firma de diseño, no estaba dispuesto a hacer lo que Rose había fantaseado. Lo supe no por espionaje de película, sino por casualidad en forma de mensaje, un texto que llegó al teléfono de la casa. Sí, todavía tenemos fijo con buzón transcrito al correo, donde él, con esa frialdad de quien cree ser honesto, decía que no iba a construir nada con una mujer que no sabe cerrar puertas antes de abrir otras. Era casi gracioso, si uno le quita el ácido, el tipo con el que me engañaron reclamándole a ella que fuera infiel. Una especie de moral selectiva que confirmaba algo que me hacía bien, no había futuro en ese atajo. Por primera vez en semanas, sentí que la justicia, o el karma, si uno quiere ponerse místico, no siempre llega con capa, pero a veces llega con un mensaje mal enviado. Yo también empecé a rehacer mi vida, aunque suene prematuro en una introducción que todavía sangra. No fue con una foto en redes ni con una cita de revancha, fue con Alba Richter, una analista de datos que trabaja en la misma empresa que yo, mujer de risa franca y paciencia para escuchar silencios. No surgió de un plan, surgió de dos personas compartiendo almuerzos en la mesa de la sala de descanso, intercambiando anécdotas sobre jefes que responden a las 11:59 de la noche porque creen que el día tiene 25 horas, y, un viernes, caminando hasta el estacionamiento con las manos en los bolsillos. Cuando le conté, sin detalles, sin victimismo, que mi matrimonio estaba en ruinas, no me dio consejos ni religiones, me preguntó si estaba comiendo bien y si tenía con quien dejar a mi hijo en caso de emergencia. Eso, en ese momento, fue más íntimo que cualquier caricia. No diré que me enamoré en un día, diré que mi vida encontró un lugar donde el ruido bajaba. Un domingo en la noche, cuando ya tenía listo el expediente para iniciar el divorcio, cuando Judith había revisado mis horas de cuidado, mis estados de cuenta y mis registros de pediatra, cuando aseguré con el director del preescolar que estaba autorizado a recoger a Luca cualquier día, me senté otra vez frente al parabrisas de la camioneta, en el estacionamiento vacío, con el motor apagado y la ciudad respirando en un zumbido de transformadores. Me miré a los ojos en el vidrio. Ya no había rayo, había firmeza. No iba a gritar, no iba a exhibir, no iba a pedirle a nadie que eligiera bando. Iba a hacerlo por la vía más lenta y más segura, papeles, horarios, constancia, memoria. Y si ella quería guerra, yo iba a darle la única guerra que un hombre de a pie puede ganar sin destruirse, la de sostener, todos los días, lo que dice sostener. La mañana siguiente, Rose encontró sobre la mesa un sobre con nuestro nombre completo, la fecha, el sello del despacho de Judith. Yo estaba en la puerta con las llaves, listo para llevar a Luca a la escuela. Ella lo abrió, leyó, levantó la vista. ¿Así será?, preguntó, con una mezcla de reto y sorpresa que tal vez había ensayado para otra escena. Así será, dije. Y voy a pelear por la custodia. Su risa fue una pequeña bomba. Tú, no puedes ni con tu propio horario. Por eso he cambiado mi horario, respondí, y enumeré, sin emoción, los cambios concretos. Y porque soy su padre, Rose, y no voy a permitir que crezca con las cosas a medias. Ella apretó los labios. Por primera vez, vi miedo en su gesto. No el miedo del que huye, sino el miedo del que sabe que, por más que haya controlado narrativas, hay una que no puede dictar, la del juez. Cerré la puerta de la casa con suavidad y llevé a Luca de la mano hasta el carro. En el retrovisor me vi de nuevo, pero ya no era el hombre del estacionamiento nocturno. Era el hombre que había elegido un camino, con todo el barro que trae, pero camino al fin. Actualización 1. La notificación del divorcio no fue un portazo, fue un eco que se metió en cada pieza de la casa y se quedó vibrando semanas. La primera reacción de Rose fue teatral, pero no la clase de teatro que hace llorar, el teatro que quiere definir al otro como villano antes de que lleguen los espectadores. No puedo creer que me hagas esto delante de Luca, dijo en la cocina, con los papeles aún calientes entre las manos, aunque Luca estuviera en el porche hablando con los caracoles que asoman después de la lluvia. Me quedé mirando la taza de café que humeaba entre nosotros, un país neutral de porcelana, y respondí con una calma que yo mismo desconocía, yo no te estoy haciendo esto. Lo hicimos los dos. La diferencia es que yo lo pongo por escrito. Se rió, esa risa que aprendí a leer como cortina de humo,
y contraatacó con precisión quirúrgica. ¿Vas a contarle al juez que me espiaste? ¿Que me seguiste como un enfermo? ¿Qué clase de padre hace eso? Tuve que respirar hondo para no caer en la trampa del volumen. Voy a contar que te pedí la verdad muchas veces, dije, sin mojar la pólvora, y que por Luca necesito certeza, horarios, acuerdos, no versiones alternas de la realidad. El papel no es para castigarte, es para poner límites. Ella chasqueó la lengua y se fue al cuarto, como quien tira el telón en mitad del acto. A los 10 minutos volvió con una propuesta imposible: hagamos terapia de pareja y detenemos esto. No porque quisiera reparar, lo supe por la prisa en su ojo derecho, sino porque entendió que el papel abre expedientes y los expedientes tienen tiempos que no se negocian con discursos. Podemos ir a terapia, le dije. Pero el proceso sigue. Si la terapia sirve, llegarán acuerdos mejores, si no, habrá decisiones por terceros. Ya no puedo vivir con el juego de luz y sombra. La reacción hacia afuera llegó más rápido de lo que esperaba. El lunes siguiente, al dejar a Luca, sentí el cambio en la temperatura social del preescolar. 2 madres que antes conversaban de recetas conmigo se limitaron a un buenos días cortado, y una de ellas, a quien había ayudado a montar una parrilla comunitaria, se acercó en el estacionamiento para un susurro que olía a consigna: solo te digo que seas caballeroso, la gente habla. La miré con el cansancio de quien ya no quiere limpiar más vidrios empañados. La gente habla, respondí, pero mi hijo escucha. Yo cuido eso. A media mañana, un mensaje de un número que no tenía guardado: Marco, soy Alba R., si necesitas que busque a Luca el jueves, puedo reorganizarme. Te veo tenso. Me enternecí por 2 razones: la oferta práctica, que vale más que 20 discursos, y el detalle de poner inicial como si se estuviera cuidando de no invadir territorio. Le dije que sí, que quizá iba a necesitarlo porque tenía reunión con abogada y pediatra, y me dijo ok con ese ok que no pide crónicas, solo direcciones. La estrategia legal dejó de ser un mapa abstracto para convertirse en una lista de hábitos que, si me quitabas un día, me tambaleaban todo. Judith, mi abogada, fue clara: no vamos a pelear por quitarle a Luca a su madre, vamos a pelear por demostrar que usted es el mejor lugar para que Luca pase la mayor parte del tiempo. Eso es otro verbo. Quien llega queriendo quitar, pierde autoridad moral; quien llega ofreciendo sostener, suma puntos. Yo asentí, no por quedar bien, sino porque era exactamente la palabra que necesitaba que alguien me ofreciera para salir del pantano del rencor: sostener. Para eso, continuó, usted tiene que ser un reloj. Horarios de escuela, de comidas, de sueño, citas médicas, actividades. Documente todo. No para acumular munición, para demostrar que la vida de un niño tiene música y compás. Hice un Excel que habría hecho llorar de emoción a mi yo de almacén: pestañas por semanas, colores para cada actividad, notas de humor para no volverme máquina. Martes, Luca dijo que el brócoli sabe a árbol triste. Y cada casilla llenada era una forma de bajar el ruido. Rose, mientras tanto, comenzó su propia campaña. Lo supe por los mensajes de preocupación que me llegaron en 48 horas, una prima suya escribiéndome: ¿qué hiciste, Marco? Rose está mal. Un amigo en común que de pronto recordaba que yo siempre fui frío, un colega de Rose sugiriendo que los hombres no aguantan el crecimiento de sus mujeres. Si a alguien le interesa, puedo confirmar que el manual de invertir culpas es universal y viene con tatuajes temporales de progresismo para que luzca bien en redes. Un jueves por la tarde, al recoger a Luca, me crucé con un tipo de barba arreglada que no había visto nunca. Estaba de pie junto a Rose, demasiado cerca para ser casual, demasiado lejos para ser pareja. Me miró como se mira a un rival en un deporte que ambos juegan mal. ¿Todo bien?, preguntó, neutral. Todo en orden, respondí. Rose intercedió con ese tono de presentaciones: Marco, él es Soren, un amigo. No dije nada. No tenía que darme el lujo de nombrarlo. El universo, o el buzón de voz transcrito, se encargaría días después de asignarle caracteres a su moral. La terapia de pareja fue, como anticipé, un bosque donde la brújula tiene imanes escondidos. Fuimos a 3 sesiones con una terapeuta de lentes redondos que hacía preguntas como quien saca hilos de un nudo sin romperlos. La primera sesión, Rose lloró con ferocidad elegante y dijo que yo la había abandonado en lo emocional, que ya no la veía, que se sentía apagada y que si escribió mensajes a alguien porque necesitaba sentir que todavía existía. Me mantuve en la silla con los puños abiertos, que fue mi pequeño logro olímpico. Cuando me tocó hablar, dije la frase que más había practicado para no sonar acusador: a mí me duele que la solución haya sido una doble vida en lugar de una conversación difícil.
La terapeuta asintió con ese gesto profesional de quien sabe que ambos están diciendo la verdad que pueden soportar. En la tercera sesión, el lenguaje cambió. Rose usó acoso otra vez para referirse a mis averiguaciones, y la terapeuta, bendita sea por su rigor, preguntó con calma, ¿hubo persecución, amenazas, irrupción de límites físicos? No, admitió Rose, limpiándose la nariz. Hubo sospechas, y él vio cosas. La terapeuta anotó y dijo, entonces no usemos palabras que desvían la conversación. Ese día, por primera vez, volví a casa sin sentir que estaba loco. A los hombres nos piden siempre que nos abramos, y cuando nos abrimos muchas veces lo que cae no es lirismo sino fierro oxidado. Empecé a hablar con dos amigos, de verdad hablar, no solo hacer chistes en el taller ni comparar marcas de parrillas. Uno, Danilo, divorcio hace 3 años, me dio un consejo que parecía de mi abogada pero en versión carne y hueso, no pelees para que pierda. Pelea para que ganes tú con Luca. El otro, Sandro, casado y fiel a sus defectos y a su esposa, me dijo, no dejes que te hagan sentir ridículo. La vergüenza es su mejor arma. Si la tragas, te gobierna. Empecé a entender que mi batalla principal no estaba solo en el juzgado o en el preescolar, sino en el vestuario de hombres donde cualquier gesto de dolor se traduce en broma para no vernos al espejo. La noche que me animé a llorar en la ducha, sin heroísmo, con mocos y todo, sentí que le quitaba a la rabia un pedazo de suelo. El día en que supe con certeza que Soren no iba a ser la salvación de la narrativa de Rose fue un martes a las 6:48 de la tarde. El teléfono fijo de la casa, sí, dinosaurios con buzón digital, transcribió un mensaje a mi correo y sí, otro mensaje que no era para mí. Lo abrió el algoritmo sin etiquetas, pero lo leí yo como quien recibe una postal del otro lado del río. Rose, te lo dije, no voy a estar con alguien que no cierra una puerta antes de abrir otra. No quiero ser parte de un desastre. No me busques por un tiempo. Lo escuché 3 veces porque no me creía capaz de sentir compasión y alivio al mismo tiempo. Compasión por la versión de ella que creyó que el salto la depositaría en una orilla limpia. Alivio porque el mundo no le iba a ofrecer un guión romántico para justificar lo que nos quebró. Guardé el audio sin festines. No era munición, era un mapa de temperatura. Con Judith avanzamos al régimen provisional, audiencias preliminares, propuesta de custodia temporal, calendario. Rose quiso imponer alternancia de semanas completas, como si Luca fuera una maleta con etiquetas, y Judith propuso, con evidencia de médicos y educadores, que a un niño de 5 le hace mejor anclas cortas y constantes, 3 días conmigo, 2 con ella, fines alternos, pernos de horario que no se negocian salvo emergencia. Ganamos ese punto. No fue una victoria con cohetes, pero sí de esas que te dejan dormir con la respiración más larga. En la misma audiencia, Rose intentó presentar su relato de control y el juez, un hombre de barba blanca que no regala metáforas, dijo, traigan hechos. Aquí estamos por un menor, no por sus egos. Volví a casa con la sensación rara de que, por una vez, el mundo adulto había sido adulto. En este punto, Rose se había ido de casa, ya no vivíamos juntos. Mientras tanto, Alba fue creciendo en mi vida no como un reemplazo sino como un espacio donde mi cerebro dejaba de masticarse. Salíamos a caminar después del trabajo, me llevó a un mercado de productores los sábados, le enseñé a Luca un truco de hacer aviones de papel que planean más y doblas una punta como aleta. Una tarde, cuando dejé caer por primera vez la palabra miedo entre nosotros, ella me agarró la mano sin hacer ceremonia y dijo, no pretendo arreglarte. Puedo ayudarte a hacer listas. Nos reímos porque era exactamente la clase de romanticismo que podía tolerar en esa etapa, 2 personas planificando logística para llegar a otra orilla. También tuvo la decencia de preguntarme si mi corazón estaba libre o si ella iba a hacer una estación. Estoy en tránsito, le dije, pero el tren ya no va de regreso. Me sirve, respondió. Rose, que siempre tuvo faro para percibir los cambios que no le convienen, olió a Alba sin verla. Empezaron los mensajes a deshora, ¿dónde está Luca? Responde. Yo contestaba con exactitud de reloj, en casa. Baño, 8:15. Libro, 8:30. Dormido, 9. No hablo de eso, replicaba. Hablo de ti. Aprendí a no abrir esa puerta. Sobre mí, hablamos en la próxima sesión. Ahora es su hora de sueño. El control se le convirtió en espejo roto. Un viernes, al recoger a Luca, me soltó sin que me diera pregunta, Soren es cobarde. Dice que no quiere líos. Los hombres son todos iguales. La miré con una neutralidad que me costó abdominales emocionales. No somos todos iguales, dije.
Algunos recogemos a nuestro hijo a tiempo. Casi me escupe fuego, pero había 3 niños jugando con tizas en la acera, y eligió tragar lava antes que arriesgar testigos. En lo práctico, la casa cambió de latidos. Cancelé suscripciones que nadie usaba, ajusté el menú de la semana para no vivir de pasteculpa, saqué cajas con fotos y las guardé en un closet alto para que Luca no jugara a familias rotas sin permiso mío. Compré un segundo juego de sábanas de superhéroes para que los cambios de casa no fueran cambio de universo. Un domingo nos sentamos a hacer un mapa de vida en una cartulina. En azul, los días con papá; en verde, los días con mamá; en amarillo, cosas que no cambian, la mascota del vecino, el árbol del parque, el helado de vainilla. Luca, que entiende más por colores que por decretos, pegó su sticker de dinosaurio a mitad de la cartulina y dijo: «Este soy yo, no me muevo». Me reí y lloré por dentro. Ojalá fuera tan fácil. El bochorno social fue mutando de cuchicheo a fatiga. La gente se cansa de sostener novelas ajenas cuando no hay capítulos nuevos. Y yo contribuía a que no los hubiera. 0 gritos, 0 escenas, 0 posteos velados. Solo una vez perdí la compostura. Un conocido del barrio, el mismo del supermercado, me gritó desde su camioneta: «Aguanta, campeón», con esa condescendencia que huele a cerveza tibia, y le caminé hasta la ventana. «No soy tu campeón. Si no tienes nada útil que ofrecer, cierra la boca». Se rió nervioso, dijo tranquilo: «Era broma», se fue. Volví a casa con una dosis de vergüenza por haber regalado energía, pero también con un pequeño alivio. Poner límites en voz alta, a veces, también te educa la columna. Para finales de ese mes, la estructura empezaba a tener música. Yo trabajaba temprano, pasaba por Luca, hacíamos tarea, cenábamos, cuento, dormir. Los días verdes eran de silencio productivo: gimnasio, lavandería, cuentas, papeles, a veces una cena con Alba donde la conversación no exigía confesiones profundas, a veces una película mala que nos daba permiso de reír sin contexto. Rose, por su lado, empezó a tropezar con sus propios inventos. Una tarde se olvidó de recoger a Luca a tiempo y me llamó a última hora para que resolviera. No la crucifiqué, solo registré el hecho en el calendario compartido que el juez nos había pedido. Otra, llegó con él tarde a una consulta y le dijeron que tocaba reprogramar. Otra anotación. Un sábado, Luca me contó con naturalidad que mamá lloró porque su amigo no quiso ser novio. Lo abracé sin muecas. No necesitaba la humillación de ella para sentir que yo estaba ganando. La estaba reemplazando con ritmo, no con venganza. Y sin embargo, no soy un santo. La venganza, a su manera, encontró su lugar, solo que no en la forma que pensé al principio. No fue ver a Rose sufrir, eso empezó a servirme cada vez menos. Fue verla estrellarse contra las paredes de su propia narrativa sin que yo empujara. Entender que el hombre con el que escoltó su deseo le cerró la puerta por ética conveniente, que el círculo social dejó de aplaudir por cansancio, que el juez pide hechos, que Luca ríe igual o más conmigo cuando las noches tienen rutina. La venganza fue comprobar que sostener también hiere a quien vive de fuegos artificiales. El último día de esta primera actualización, hubo una escena tan pequeña como decisiva. Llegué a dejar a Luca y él, antes de bajar, me dijo: «Papá, ¿te llamas cuando termine el cuento con mamá?». Le prometí que sí. A las 8:37 sonó el teléfono. «Ya», dijo. «Hoy leímos uno de robots. Pero me gusta más cuando tú haces voces». Me reí con la sonrisa entera por primera vez en semanas. «Mañana te toca a ti corregirme, porque haré una voz de robot que no es de robot». Rose, al fondo, dijo algo que no entendí. Colgamos. Miré mi casa, mi mitad de casa, el plato del perro limpio, el uniforme doblado, el calendario con 2 check verdes. No había grandilocuencia. Había orden. Y entendí que mi revancha estaba sucediendo a razón de dientes lavados y mochilas listas. Lo que venía después iba a ser más duro y más claro. Audiencias formales, informes, evaluaciones, la verdad de Soren hecha pedazos en más de una conversación, y una decisión que no solo me reconocería como padre presente, sino que también haría que Rose se mirara en el espejo sin filtros. Pero por ahora, en esta primera actualización, lo único que necesitaba decir en voz alta, para que no se me olvide, es que el dolor de un hombre traicionado no se cura haciendo ruido, se cura haciendo estructura. Y que la vergüenza que te quieren colgar en el pecho se cae cuando tienes un niño dormido a horas decentes y un calendario que canta. Actualización 2. Las audiencias formales fueron como entrar a un quirófano, luces blancas, silencio expectante y la sensación de que cualquier movimiento en falso podía costarme algo vital. Judith me había preparado para lo que venía, pero ninguna preparación borra la ansiedad de sentarte frente a un juez que tiene en sus manos el futuro de tu hijo.
Recuerda, me dijo la noche anterior, no hables de ella, habla de Luca. No expongas resentimiento, expon horarios, constancia, rutinas. Los jueces no premian al más herido, premian al más estable. Me aferré a esas palabras como si fueran cuerda en medio de un barranco. El día de la primera audiencia, Rose entró con un traje impecable y un aire ensayado de víctima. Yo lo reconocí porque había vivido esa versión en carne propia, los ojos que buscan lástima, la voz que se quiebra justo en la sílaba adecuada. Habló de lo mucho que me había vuelto distante, de cómo yo desaparecía en el trabajo, de cómo ella había tenido que sostener la casa sola. Todo dicho con un dramatismo que, si no supiera la verdad, habría conmovido hasta al propio juez. Cuando fue mi turno, me aferré a la estrategia. No rebatí cada acusación. No levanté la voz. Simplemente saqué mis registros, horarios de pediatra, recibos de actividades, reportes de escuela, el calendario de colores que había hecho con Luca para darle seguridad. Los puse sobre la mesa como quien coloca ladrillos. No necesitaba discursos, necesitaba hechos. El juez, un hombre mayor de voz seca, me escuchó y luego dijo, aquí veo un padre involucrado. Aquí veo un niño que mantiene rutinas. Eso pesa. Miré de reojo a Rose, la vi apretar los labios, porque entendió que la narrativa dramática no sustituía a los hechos. Fue la primera vez que sentí que podía ganar, de verdad ganar, más allá de la rabia. Pero las audiencias no solo eran frías. Afuera, la guerra social seguía. Amigos en común se dividían. Algunos me mandaban mensajes de apoyo en privado, sabemos que siempre has sido buen padre, mientras en público compartían fotos con Rose en reuniones, abrazándola, alimentando su versión. Yo entendía el juego, nadie quiere quedar mal con la mujer que llora en la mesa del café. Y sin embargo, cada vez que veía esas imágenes, el resentimiento hervía en mi pecho. No por celos, sino por la injusticia de ver cómo la traición se convertía en simpatía. Por otro lado, Soren, su supuesto amante, había decidido apartarse de la historia por completo. Por otra parte, sentí una mezcla extraña, alivio, porque ella se quedaba sola en esa jugada, y también un dolor que no esperaba, porque comprendí que lo que destruyó nuestra familia ni siquiera había valido para ella lo que creía. No había premio, no había futuro, solo ruinas. Mientras ella se hundía en su propia narrativa, yo empezaba a rehacerme. Alba, con su paciencia tranquila, se convirtió poco a poco en un faro. No era una relación explosiva ni de película, era una construcción lenta, hecha de conversaciones en estacionamientos, cenas sencillas y preguntas prácticas. ¿Quieres que recoja a Luca mañana? Tengo el horario libre. Esa clase de frases eran bálsamo. Con ella no necesitaba explicar el dolor en detalle, bastaba con estar. Un día, cuando le confesé que me daba miedo ser visto como el hombre resentido, me tomó la mano y dijo, no eres resentido, Marco. Eres un padre defendiendo lo que es suyo. Esa es tu historia. Y me quedé con eso grabado. Rose, por su lado, empezó a mostrar grietas. Perdió citas de escuela, llegó tarde a actividades, se olvidó de enviar materiales para una tarea. Yo no usé eso para humillarla, solo lo documenté con precisión. El juez no necesitaba ver un hombre que destrozara a la madre de su hijo, necesitaba ver un padre constante. Y yo estaba aprendiendo que la mejor venganza no era gritar, sino sostener. Hubo una tarde en particular que marcó el giro definitivo. Luca estaba en mi casa, haciendo un dibujo. Me miró serio, con esa solemnidad que a veces tienen los niños pequeños, y dijo, «Papá, ¿mamá está enojada contigo?» Me quedé callado un segundo y luego respondí, «Estamos pasando por un momento difícil, hijo, pero los dos te amamos mucho». Él asintió, volvió a su dibujo y me dijo, «Entonces quiero que me dibujes aquí también, para que no se olviden que estoy en medio». Sentí una punzada en el pecho, pero entendí algo, todo este proceso no era solo mi batalla contra Rose, era también la manera en que Luca iba a aprender qué significaba ser honesto, ser fuerte, ser presente. Y yo no iba a fallarle. Las semanas siguientes, la situación se inclinó cada vez más a mi favor. El juez observaba patrones, no discursos. Y los patrones eran claros, yo estaba ahí, ella se desmoronaba en su propio caos. La burla que sentí al inicio, ese bochorno de ser el engañado, empezó a transformarse en dignidad. Ya no era el hombre traicionado, era el padre que estaba levantando una estructura mientras la otra parte se derrumbaba. Una frase de Judith, que me dijo al salir de la corte, «Marco, lo que más pesa no es la traición, sino lo que uno hace después de ella. Y usted lo está haciendo bien». Yo asentí, sabiendo que aún quedaba camino,
pero con la certeza de que la historia ya no era sobre cuánto me había herido Rose, sino sobre cuánto estaba dispuesto a construir para Luca y para mí. Actualización 3. El desenlace no llegó como un trueno, sino como una sentencia leída con voz monótona en un salón de audiencias. El juez repasó los documentos, los testimonios, las evaluaciones de rutina sobre el bienestar de Luca y al final dijo las palabras que yo había estado esperando. La custodia principal será otorgada al padre, con un régimen de visitas amplio para la madre. El tribunal reconoce la constancia demostrada y la estabilidad en beneficio del menor. No hubo aplausos ni lágrimas públicas, solo un silencio que a mí me sonó a victoria. Miré hacia el frente, apreté las manos contra la mesa y respiré. Por dentro, era un terremoto de alivio. Rose bajó la vista, los labios apretados en una línea rígida. No lloró, ni armó un escándalo. Pero yo la conocía lo suficiente como para ver la derrota en la forma en que se quedó quieta, inmóvil, como si la silla la hubiera tragado. En ese instante entendí que mi venganza estaba completa, no con insultos ni con golpes bajos, sino con la certeza de que había perdido lo que más creía controlar. Las semanas posteriores fueron extrañas. Ella intentó recuperar cierta narrativa, contándole a algunos conocidos que el juez se inclinó por el lado práctico o que el sistema siempre favorece a quien miente mejor. Pero la realidad era imposible de disfrazar. Luca estaba conmigo la mayor parte del tiempo, y los demás lo veían feliz, tranquilo, con rutinas claras. Los rumores se fueron apagando. La burla que me había perseguido al inicio, esa sensación de ser el marido engañado, se transformó en respeto. Los mismos que antes cuchicheaban me empezaron a mirar con otra cara. Nadie lo decía abiertamente, pero se notaba, yo había resistido sin hundirme. Rose, por su parte, se estrelló contra la realidad. El amante que pensó que iba a darle un nuevo comienzo la había dejado claro, no quería estar con una mujer que había construido su historia sobre una traición. Y ella, acostumbrada a moverse con ventaja, descubrió que no había premio al otro lado de la línea. Tenía libertad, sí, pero no compañía. Tenía tiempo libre, pero no familia estable. Era la clase de vacío que no se puede llenar con fotos en redes ni con noches de distracciones pasajeras. Yo, en cambio, estaba aprendiendo a rehacerme. Alba ya no era solo una presencia amable en medio del caos, se había convertido en alguien con quien podía planear el futuro. No fue un salto precipitado, sino una construcción lenta. Compartíamos cenas sencillas después de acostar a Luca, íbamos a mercados los fines de semana, y poco a poco, ella se volvió parte de nuestras rutinas. No intentaba reemplazar a nadie, no jugaba a ser madre sustituta. Simplemente estaba. Y eso era suficiente. Un día, mientras Luca y yo armábamos un rompecabezas en la sala, Alba se sentó con nosotros y él, sin pensarlo mucho, dijo, «Alba, tú haces que papá se ría más». Fue un comentario inocente, pero me atravesó el pecho. Porque era verdad. Después de meses de tensiones, discusiones y lágrimas tragadas, estaba volviendo a reír de verdad. La última vez que hablé con Rose en un tono casi civilizado fue en la entrada del preescolar, después de una entrega de boletines. Me miró cansada, con esa mezcla de orgullo herido y resignación, y dijo, «Nunca pensé que ibas a llegar tan lejos, Marco. Creí que ibas a ceder». La miré con serenidad y contesté, «Me subestimaste. Y yo también lo hice. No sabía que podía resistir tanto hasta que me tocó hacerlo». No hubo más que decir. Nos dimos la espalda y seguimos nuestros caminos. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que el dolor de la traición fue apenas el inicio. Lo peor fue la vergüenza, la burla implícita, la sensación de ser el último en enterarse. Pero también fue eso lo que me dio fuerza para levantarme. Transformé la rabia en estructura, el rencor en constancia, y encontré un propósito más grande que mi orgullo. Proteger a mi hijo y enseñarle que incluso en medio del desastre se puede ser firme y honesto. Rose perdió más de lo que imaginaba, perdió a su amante, perdió la custodia principal de su hijo, y perdió la credibilidad que tanto cuidaba. Yo no necesité destruirla con gritos ni con venganzas baratas. Bastó con mostrar la verdad y sostenerla. Al final, esa fue mi victoria. Y sí, rehice mi vida. Con Alba, con Luca, con una casa que ahora respira calma. No niego que aún tengo cicatrices. Pero ya no me definen. Lo que me define ahora es la certeza de que no me derrumbé, de que no me quedé en la posición de víctima, y de que cuando la vida me puso en el papel del engañado, decidí reescribir la historia. Porque al final, la venganza no fue verla sufrir. La verdadera venganza fue no dejar que me destruyera y salir adelante.
Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.